Estás viendo No Mentiras. Nosotros vamos a hacer de que el presidente Evo Morales nuevamente sea pues un candidato el 2019, el 2025 sea repostulado un nuevo presidente, la continuidad de las obras. Más que todo en defensa de este proceso de cambio que lo ha peleado la ciudad del Alto. Los sectores afines al MAS salieron a las calles, tomaron el centro paceño. Esta es parte de una cadena de movilizaciones que se ha anunciado en diferentes regiones del país. Comenzó en Cochabamba, hoy ha sido en La Paz. Para hablar de lo que está pasando en la política boliviana y estos pedidos de repostulación del presidente Evo Morales en la ciudad de La Paz, estamos con la diputada Romina Pérez. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Jimena. Muchísimas gracias por esta invitación. El diputado Alberto Vaca, de Unidad Demócrata. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Gracias por la invitación. Un saludo cordial hasta La Paz a mi colega. Diputada Pérez se representa al partido de gobierno, al MAS. ¿Cómo ha visto la movilización? Por favor, comencemos con usted, diputada Romina. Bueno, un gran éxito, una movilización totalmente masiva, con una gran representación de sectores sociales, campesinos, obreros, juntas vecinales, capas medias, que han expresado a través de una democracia directa, participativa, su complacencia para que el compañero, hermano presidente, pueda ser nuevamente repostulado para una próxima elección presidencial. Esta movilización es la segunda que se realiza en todo el país. Van a haber otras movilizaciones a nivel nacional y que seguramente van a tener el mismo respaldo social y político para que el hermano presidente y vicepresidente puedan ser nuevamente repostulados a una próxima elección. Diputado Alberto Vaca, ¿usted cómo la vio, la movilización? Nosotros nos parece muy bien que el movimiento al socialismo celebre que Evo Morales sea su líder, celebre que esté en el gobierno a la cabeza del presidente Morales, pero la diputada del oficialismo decía la democracia directa. La democracia directa se ejerció a través del voto el 21 de febrero. Y el 21 de febrero Bolivia clara y contundentemente dijo, no queremos más repostulaciones, clara y contundentemente dijo, queremos el respeto a la Constitución política del Estado, y hoy nos parece bien que el movimiento socialismo celebre y marche, pero nos gustaría que también celebre y marche por gestiones positivas. Nos gustaría que marchen también para pedir que se exija investigación seria respecto a los narcovínculos. Quisiéramos que el movimiento socialista marche para exigir investigación seria sobre los casos de corrupción, sobre los desfalcos que hacen a las diferentes instituciones del Estado. Entonces, hoy el movimiento socialismo es gobierno. Y lo que el país espera es que este gobierno le brinde soluciones a sus problemas. Está bien que hagan mítines, es legítimo, los partidos políticos hacen eso, pero el gobierno como tal tiene que dedicarse a hacer gestión, y al movimiento socialismo y al presidente Evo Morales le quedan aproximadamente 2 años y medio, y de ahí, según lo que dice la Constitución y lo que mandó el pueblo el 21 de febrero, tiene que haber una alternancia, el MAS tiene que proponer a otro candidato y tenemos que ir a elecciones limpias y soberanas con nuevos candidatos en el país. Ahora, diputada Romina Pérez, ¿cómo la población puede entender esto? Que van a buscar todas las alternativas y que tienen diferentes alternativas para que el presidente Evo Morales pueda ser candidato otra vez. Si hay el rechazo del Tribunal Constitucional, se buscarán otras vías. En primer lugar, hay que esperar cómo se va a pronunciar el Tribunal Constitucional para definir que el Congreso del MAS ha definido 4 vías, pero esta vía democrática se está pidiendo al Tribunal 2 cosas muy concretas que yo quisiera explicar bien a la ciudadanía. Permítame por favor, porque sí, efectivamente ya se lo ha explicado muchas veces y han explicado sus colegas del MAS, pero ¿cómo podemos entender ahora esto? Si el tribunal dice no, se van a ir explorando otras vías, que fue lo que dijo el vicepresidente Álvaro García Linera.
Sí, posiblemente, pero yo tengo por todo lo que implica el control de convencionalidad que tiene que hacer el tribunal, yo obviamente y muchos militantes del MAS esperamos que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional se dé en conformidad a la acción de inconstitucionalidad que ha planteado el Movimiento al Socialismo, los diputados. En este sentido, la interpretación tiene que darse obviamente en función de los derechos más preferentes en materia de derechos humanos, que es el control de convencionalidad. En este sentido, lo que puede haber de contradicción en el texto constitucional con el artículo 26, 28, 13 y 256 que hablan de los derechos políticos y ponen prevalencia a los tratados y convenios internacionales que deberían aplicarse de forma preferente a la misma Constitución, ese es que entran en contradicción, por ejemplo, con la norma, con los otros artículos de la Constitución, si me permiten. Esto en el Código Procesal Constitucional dice: si el tribunal se ve en una disyuntiva, ¿cómo va a interpretar esta contradicción de la Constitución? El mismo Código de Procedimiento Constitucional dice que el tribunal tiene que ver y tiene que interpretar de acuerdo al espíritu del constituyente, y el espíritu del constituyente no pone límites a la reelección. Ahora, permítame, por favor, entonces eso significa de que podría ser, ya sea Evo Morales, o sea Tuto Quiroga, o sea Samuel Doria Medina, o sea Carlos Mesa, pueden ser candidatos 10, 20 veces de manera indefinida. Claro, porque es el voto del soberano el que va a definir. Se pueden postular. Es más, los de la oposición indefinidamente han venido candidateando, y el problema es que nunca han ganado. O sea, nunca se les ha limitado a ellos la participación. Pero la Constitución, permítame por favor, diputado Alberto Baca, en la Constitución dice que hay límites para candidatear a alguien que no haya sido presidente. La Constitución Política del Estado Boliviano, aprobada en 2009, impulsada por el actual gobierno, aprobada en un cuartel militar en Oruro por el gobierno a la fuerza, porque así hay de claro, hay que decirlo, dice que un presidente no puede ser reelecto, un presidente no puede ser reelecto más de 2 veces. Aquí la colega diputada habla del constituyente. El constituyente es el pueblo soberano, y el pueblo soberano de manera directa aprobó una constitución en 2009. Esa constitución pone un candado al límite de las reelecciones presidenciales. Primero. Lo segundo, el constituyente fue consultado respecto a modificar esta constitución el 21 de febrero del 2016. Ese constituyente dijo: no más, hasta aquí el límite. Y tercero, habla de las convenciones internacionales. Yo no sé si mi colega diputada conoce, pero ya hay un precedente a nivel internacional de un expresidente que estaba fungiendo como presidente en ese momento de un país centroamericano, que apeló ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos bajo el mismo argumento exactamente que el movimiento al socialismo. Ahora, decía que sus derechos humanos estaban siendo violentados. ¿Y sabe qué falló la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Dijo que no procede, porque los límites los pone el pueblo y la Constitución, y en todos los países del mundo hay límites a la reelección. Para nuestro país, por favor, si esta Constitución, como dice usted, fue aprobada de esa manera, ¿por qué ahora la oposición la defiende tanto? Porque nosotros somos demócratas. Nosotros no aprobamos esta Constitución, no estuvimos de acuerdo porque nosotros consideramos que tiene fallas. Pero los demócratas tenemos una carta magna. Si no respetamos las leyes que están establecidas hoy, entonces esto no sería un Estado de Derecho, y sería un Estado de facto, donde cada quien puede hacer lo que le da la gana, y cada gobernante puede arrogarse el derecho de decir que lo que él dice es ley, y que lo que dice se puede hacer no importando los derechos de los demás. Cuando hay un Estado de Derecho hay una Constitución, hay normas, hay leyes nacionales, departamentales y municipales, y esas leyes se tienen que cumplir, y todos quienes somos hoy electos legisladores tenemos que ser cumplidores. Y además otro tema, se habló del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene como trabajo, labor, ser el guardián de la Constitución. No se le puede permitir o pedir al Tribunal Constitucional, que tiene que precautelar la Constitución, que sea quien la violente y quien la declare inconstitucional a la Constitución. ¿Bajo qué argumento? Quisiera hablar de algo que sucedió el día de hoy, hablando de los derechos, ya que aquí ambos están hablando de los derechos de las personas. Vamos por favor con este diario que informa sobre la detención. 2 detenidas en concentración del MAS por distribuir panfletos en contra de la reelección. Diputada
Diputado Romina Pérez, ¿está prohibido hacer campaña en contra del presidente Evo Morales, distribuir panfletos en contra de la reelección? ¿Esto está prohibido? Por supuesto que no, o sea, de manera alguna. Sin embargo, compañera, yo quisiera referirme a lo que ha dicho Un momento, por favor, vamos con esto. Si no está prohibido, ¿por qué sería la detención? Bueno, yo directamente no conozco el caso, estoy viendo solamente los titulares, no estoy leyendo el texto, el contenido, pero sin embargo, lógicamente no está prohibido. Aquí es un país, un estado en el que se respeta la libre expresión. Voy a leer lo que dice para que esté informada. En medio de la concentración del MAS en la Plaza San Francisco a favor de la reelección del presidente Evo Morales, pese a que la Constitución y el referéndum del 21 de febrero del 2016 se lo prohíbe, estoy leyendo página 7, 2 mujeres fueron detenidas por distribuir panfletos en forma de billetes en contra de una nueva postulación del jefe de Estado. Se trata de Kelly Tejada y María Grisel Chávez, activistas por el no a una nueva postulación del presidente Evo Morales, quienes repartieron billetes con el rostro de Evo Morales y otras autoridades como forma de denunciar la corrupción destapada en los casos de CAMSE, Banco Unión, YPFB y otros. Ahora sí, diputada. Bueno, ahí están mezclando dos temas, ¿no? El caso del Banco Unión está siguiendo un procedimiento ante el Ministerio Público, entonces esta era una concentración para la repostulación y lógicamente hay gente también infiltrada que además provoca en las movilizaciones. Esta movilización ha sido totalmente pacífica y si han sido detenidas, veamos pues qué dirá el Ministerio o en qué departamento estarán y esperemos los resultados al respecto. Pero para que nos quede claro, usted es diputada, ¿está prohibido hacer este tipo de campañas, lanzar panfletos o escribir cosas? Ya le he dicho, estimada Jimena, eso es un estado donde está la libre expresión y veamos qué ha sucedido. Eso hay que investigar, cómo se ha dado la detención. Posiblemente no sea solamente por la distribución de esos panfletos, seguramente posiblemente ha habido actos de provocación. Yo no puedo asegurar aquello, pero hay que esperar cómo termina esto. Pero Jimena, yo quisiera referirme al fondo del tema, si usted me permite. Sí, pero si fuera solamente... Es que el diputado ha dicho varias cosas que yo no me puedo... va a tener derecho de hablar. Si fuera, para que nos quede claro, si fuera solamente distribución de panfletos, ¿fuera ilegal esa detención? Por eso yo creo que no, pero hay que en muchas concentraciones hay mucha gente infiltrada que busca la provocación. Eso ha ocurrido en otras manifestaciones y en ese sentido, por eso, porque además, discúlpame Jimena, pero página 7 yo no tengo ninguna credibilidad porque página 7 siempre distorsiona la información y eso nos queda claro a todos los ciudadanos. Pero yo creo que este es un hecho no tan significativo para el tema que estamos hablando y creo que merezco responder al diputado porque ha dicho 3 falsedades que me corresponde respondérselas. Les voy a mostrar también, está esto en la página del diario La Razón, aquí está. También para que quede claro que ponemos todas las informaciones, ¿no? Vámonos por favor, si me puede ayudar el camarógrafo. Aquí está el diario La Razón y aquí está también la misma información. Bueno, ahora sí, quería decirnos algo, diputada. Sí, en primer lugar, lo que dijo el diputado, ¿no? Cuando se ha cambiado el artículo 168, que se aprobó por unanimidad en la comisión en Chuquisaca, hay 100 artículos que se modifican en Cochabamba. Yo soy de Cochabamba y entre esos artículos estaba el 168 de la reelección. Y lógicamente fue un poder derivado, el Congreso, el que modifica finalmente la resolución unánime que se dijo en primer lugar en Chuquisaca. Y es por eso que yo me refería al Código de Procedimiento Constitucional, que dice que en estos casos el tribunal tiene que interpretar en base al espíritu del constituyente. Eso por un lado. Segundo, que él se refería al caso de Guatemala cuando se refería al fallo de la Corte por la misma situación. Quiero decirle al diputado que debería leer qué dice, porque en el caso de Guatemala era un exdictador que había sido tomado el gobierno de facto, que hay una apertura democrática y él quiere postularse. Pero en Guatemala y en Centroamérica hay una tradición constitucional que su propia constitución desde 1900 dice que ningún dictador podría ser candidato a unas elecciones libres por sufragio universal. Es más,
también todos los países centroamericanos en un pacto que hacen ratifican eso. Entonces no se puede comparar el caso de Guatemala con un presidente electo consecutivamente por 3 veces consecutivas y con una legitimidad de origen que nunca la tuvo el dictador Montt. Entonces en ese sentido están manipulando en ese caso la información. Y por último, yo creo que lo que estamos planteando, la acción de inconstitucionalidad abstracta, está totalmente fundamentada y sí estamos respetando la Constitución, porque se está pidiendo justamente al tribunal que interprete los artículos, como les reitero, el 26, el 28, el 256 y el 13, que hablan de un derecho preferente para la repostulación. Y no es cierto lo que dice el diputado, porque el artículo 28 es el único artículo que pone límites para una reelección. Permítanme, por por favor, haber vamos a ver tomado lo que dice armas en el ejército soberano enemigo, por tener un juicio o un proceso penal y finalmente por traición a la patria. Bueno, no hay en lo que ningún dice el otro soberano. lado una Permítame, norma por que favor. limite. Permítame, por favor, porque el soberano tiene derecho a participar. Desde San Buenaventura, entonces, ¿para qué sirvió el referéndum? Nos dice. Desde Oruro, en mi opinión, mientras más insistan, más rechazo tendrán de parte de la población. Desde Sucre, que se respete la decisión del pueblo. Desde Tarija, el MAS está pisoteando la democracia. Desde Santa Cruz se convocó un referéndum y en los resultados el presidente mismo dijo que acataría la decisión del pueblo. Desde Santa Cruz, si el tribunal dice no, se le agota el tiempo al MAS. Desde Sucre, que se respete mi voto, vivimos en un país de democracia. Desde Cochabamba, el MAS tiene que aceptar que perdió el referéndum. Desde Tarija, ¿y quiénes son los posibles candidatos a la presidencia de parte de la oposición? Desde La Paz dicen, el pueblo decidió y ganó el no. Muy bien. Diputado, por favor, para finalizar, su despedida. Bueno, nosotros hablar en sencillo para el pueblo, que es el que entiende y el que sabe y el que se está expresando a través de los mensajes. El pueblo es sabio, el pueblo no es ningún tonto. El pueblo es el que elige a sus autoridades, es el pueblo el que eligió y definió la constitución política del Estado que tiene. Y el pueblo sabe que hay un límite en la constitución y sabe que votó no a la reelección presidencial el 21 de febrero. Todo lo demás son intentos para perpetuarse en el poder y hoy, gracias a Dios, en cadena nacional, la colega diputada del oficialismo reconoce que lo que quieren es la repostulación indefinida y eso no es correcto. En todos los países del mundo hay límites a la Constitución porque mis derechos acaban donde acaba el de los demás y el pueblo boliviano está por encima de cualquier ciudadano en este país. Diputada Romina, su despedida, por favor. Brevemente, el tema de la alternancia que él ha tocado, la alternancia no es un problema del MAS, la alternancia es un problema de la oposición. Va a haber alternancia en la medida que la oposición tenga un candidato, un liderazgo que le haga frente al liderazgo de Evo Morales, que tenga un programa de gobierno que no lo tiene, nunca lo ha presentado y que tenga una agenda patriótica. Lo que pasa es que la oposición la única agenda que tiene es una agenda antipatriótica. Consiguientemente, la alternancia no es un problema interno del MAS, es un problema de los opositores que tienen que presentar alternancia al país. Y eso está en todos los textos de ciencia política, que son los de la oposición que tienen que presentar la alternancia. Y con eso termino. Gracias. Los resultados del 21F, y le tomo la palabra al diputado, el pueblo tiene memoria histórica. Y hoy en día se sabe que todo el montaje del supuesto hijo de Evo Morales solamente fue una política mediática basada en el escándalo ante la incapacidad de la oposición de no poder proponer propuestas al país y metió esa gran mentira y hoy en día sabe el pueblo que esa fue una mentira y es por eso las manifestaciones. Gracias, diputada. Que hay se nos acaba el tiempo. Por favor, para ser equilibrados, han hablado al población. mismo tiempo. Gracias, buenas noches.